en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 13 hasta el 34. Entonces los vecinos del ciego llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. «¿Qué cosa tan extraña?», respondió el hombre. «A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene». Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. «Tú naciste pecador hasta la médula», le respondieron. «¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros?». Y lo echaron de la sinagoga. Pues hasta aquí, hermanos, la segunda parte de este capítulo 9, centrado en este hombre ciego de nacimiento. Los vecinos y habitantes de Jerusalén que conocían a este hombre que había sido ciego de nacimiento se quedaron impactados al verlo sano. Lo conocía muy bien porque era un mendigo que seguramente todos los días se sentaría en los lugares más transitados de la ciudad con el fin de conseguir algo de dinero. Por lo tanto, sería una persona que mucha gente podría identificarla y dar testimonio de que era ciego de nacimiento, o al menos un ciego de muchísimos años. No obstante, estos testigos se encontraban tan impactados por el milagro que le preguntaron quién le había sanado, y al escuchar el nombre de Jesús y el procedimiento que había realizado ese hombre, le preguntaron inmediatamente que dónde se encontraba. Pero como el hombre que fue sanado no lo sabía, lo llevaron inmediatamente a la sinagoga para que diese cuentas ante los fariseos. Terrible, ¿verdad? En vez de alegrarse estos vecinos porque un hombre que era ciego de nacimiento podía ver en ese momento por primera vez, y que junto con ello dejaría atrás una vida de oscuridad y de dependencia de las limosnas que la gente de la calle le daba, lo que hicieron fue preocuparse más por quién fue el que lo sanó y cómo lo hizo. Pues la sanidad se había realizado en el día de reposo y eso no estaba permitido según lo que habían aprendido de las enseñanzas de los líderes religiosos corruptos de aquella época. Acto seguido, vemos cómo los fariseos le interrogaron al hombre que había sido sanado para que pudiesen averiguar
qué era lo que había pasado y quién había realizado el supuesto milagro. En ningún momento se recoge algún indicio de que estos fariseos, o también antes los vecinos de la ciudad, felicitasen al hombre por haber obtenido el privilegio de la vista. Y con esto vemos que el amor fraternal era inexistente. Solo les interesaba el cumplimiento de la ley, sus tradiciones y sus normas impuestas. Este hombre les daba igual. El hombre que había recibido la vista por medio de Jesús volvió a contar lo que ya les había compartido a los vecinos, en esta ocasión a los fariseos, que Jesús les puso lodo sobre los ojos, que él después se lavó y luego vio. Este testimonio generó división entre los líderes religiosos, pues razonaron que Jesús no podía ser un hombre de Dios, pues si lo era no hubiese sanado en el día de reposo, ya que el Señor había establecido que en ese día no se debía trabajar. Y el Señor no permitiría que un siervo que le representase, pues pueda llegar a cometer tal pecado contra su ley, pero, por otro lado, otros líderes razonaban que sí debía ser un hombre de Dios este tal Jesús, pues nadie, salvo uno que fuese del Señor, podría realizar un milagro de tal magnitud. Y como no había consenso entre ellos, le preguntaron al hombre que había obtenido la vista que qué pensaba de él. Ya que había sido sanado por Jesús, ¿quién pensaba que era? Y el hombre les confesó que sería un profeta. Y ante esta respuesta, y debido a la incredulidad de estos fariseos, consideraron necesario llamar a los padres de ese hombre para que lo identificasen y diesen testimonio de si este hombre había nacido ciego, como decía, o si era toda una invención creada por él mismo, o quizá por el propio Jesús, para adquirir fama y poder entre el pueblo. Ciertamente la necesidad de que estos fariseos contrastasen este acontecimiento milagroso con más personas que pudiesen dar testimonio de que este hombre había nacido ciego, no solo era el resultado de la incredulidad de estos líderes religiosos, sino que también era uno de los requisitos que se debía cumplir a la hora de analizar un suceso más aún de este calibre. Ya sabéis que existan siempre 2 o 3 testigos. Y claro, al interrogar a los padres, estos fariseos se dieron cuenta que este hombre sí había nacido ciego. Pero los propios padres tampoco sabían cómo había recibido la vista ni quién le había sanado. Y le dijeron a los fariseos que le consultasen ellos mismos a su hijo, porque su hijo ya era adulto, ya era responsable, ya podía hablar por sí mismo. Particularmente a mí me da la sensación de que estos padres del hombre que había recibido la vista ya sabían cómo su hijo había recibido la vista y quién había hecho el milagro. Por supuesto, la narración de todos estos sucesos es muy rápida. Pero supongo que tras recobrar la vista el hombre que había sido ciego, pues habrá en algún momento salido corriendo, ¿verdad?, a la casa de sus padres a darles las buenas noticias y también a más conocidos y allegados, y que durante ese tiempo de exaltación fue interrogado por los vecinos y luego estos vecinos le llevaron ante los fariseos a la sinagoga. Digo esto porque luego en el versículo 22 el autor nos informa que los padres habían dicho estas cosas de que mejor hablen con él porque temían a los líderes judíos. Así que no querían hablar más de la cuenta para no acabar acusados y expulsados. Y aquí nos damos cuenta que los líderes religiosos ya llevaban un tiempo anunciando en las sinagogas que si algún judío se atrevía a afirmar que Jesús era el Mesías, sería automáticamente expulsado, excomulgado de la sinagoga. Pues ya desde hace tiempo que los fariseos procuraban matar a Jesús, y todo lo que había acontecido recientemente, debido a la fiesta de los tabernáculos y su celebración en Jerusalén, ya sabéis todo lo que hemos visto estos domingos, solo había incrementado el resentimiento de estos líderes hacia ese joven rabí de Nazaret. Por ello esta pareja, estos padres, pues de algún modo quisieron que su propio hijo respondiese ante ellos y que de esa manera no quedasen involucrados en el problema que se estaba abordando. Lo cual nos puede hacer pensar que fue un acto de egoísmo y cobardía, pero es que la presión que harían estos judíos corruptos sobre el pueblo era lastimosamente muy fuerte y habían adquirido mucho poder e influencia. Pasado este interrogatorio con los padres, los fariseos volvieron a convocar al hombre que había recibido la vista por parte de Jesús en el día de reposo. Y el hombre le respondió otra vez con algo de impaciencia y quizá osadía.
ya que él entendía que ya les había dado toda la información de la cual disponía, y que volverlo a contar de nuevo solo generaría persuasión e insistencia en el mismo asunto. Y por eso les preguntó a los fariseos si acaso querían volverse discípulos de Jesús, lo cual seguramente fueron unas palabras muy directas para unas personas que estaban acostumbradas a que se les tratase con temor y reverencia. En efecto, los fariseos le respondieron enfadados, insultándole, nos informa el autor, y le increparon diciéndole que más bien él era el discípulo de Jesús, pues de algún modo estaba dándole publicidad de lo que había hecho supuestamente en él. Y que ellos, los fariseos, eran discípulos de Moisés, representantes del pueblo, defensores de la ley, representantes además con autoridad religiosa puesta por Dios en su pueblo, según lo que pensaban ellos. Así se creían ellos. Y estaban seguros de su conocimiento acerca de las tradiciones y la ley. Y ante esto el hombre le respondió que eso era precisamente lo asombroso de todo esto. Que ellos, siendo tan sabios, tan doctores de la ley, tan representantes del pueblo de Dios y de la religión, ellos no sabían quién era Jesús, ni de dónde era, pero aún así, él fue restaurado de su vista y podía ver. Como dando a entender que él tampoco sabía quién era Jesús, ni qué era lo que había pasado exactamente, pero aún así fue bendecido con el milagro de poder ver, aunque había nacido ciego. De hecho, este hombre razonó delante de los fariseos y les dijo que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y realiza su voluntad, a esa persona el Señor sí oye. Por tanto, ¿cómo considerar que Jesús era un hombre pecador? No tenía sentido. Además, nunca un siervo de Dios llegó a restaurar los ojos de un ciego de nacimiento, y sin embargo Jesús sí lo hizo. Por tanto, sí era un enviado de Dios, ya que ninguno que no fuese de Dios podría hacer tales cosas, aseveró el hombre que había recibido la vista. Y ya ante estas palabras, los fariseos perdieron por completo la paciencia y lo echaron fuera de la sinagoga, pues no tenían forma de refutarle y encima había tomado cierta autoridad sobre ellos, ¿verdad? Hablándoles con osadía, como si les estuviese enseñando a ellos que no eran pecadores, según la perspectiva que tenían de sí mismos, y que además habían estudiado en las mejores escuelas rabínicas de aquel tiempo, y eran seguramente doctores y muy bien entendidos de la ley. Así que ¿quién se creía a este hombre pecador?, pensarían ellos, para darles una lección a ellos que eran los líderes religiosos de Jerusalén. Ciertamente, desde un principio estos fariseos querían salirse con la suya, pues en ningún momento iban a reconocer las evidencias que tenían delante. Ellos juzgaron a este hombre que había sido ciego con ideas preestablecidas y no iban a permitir que nada ni nadie alterase su poder religioso y sus tradiciones y leyes interpretadas a su manera. Pues de nuevo el gran error que cometieron fue pensar que en el día de reposo ningún tipo de trabajo se podía hacer. Ni siquiera cuando una labor determinada implicase ayudar al prójimo. Nada, pensaban ellos. Estaban tan endurecidos que pensaban conservar primero su falsa religiosidad antes que atender las necesidades del pueblo. Entre otras cosas, porque también se autojustificaban diciendo que aquellos que naciesen con una enfermedad o que en un momento dado pasasen por un problema de salud o accidente, era porque Dios les había castigado por un pecado de uno de ellos o de sus padres. Terrible forma de pensar, ¿verdad? Y desgraciadamente a estas alturas, en los tiempos de Jesús, estas creencias ya estaban bien arraigadas en la mentalidad de los judíos. Pues recordad, toda esta historia del ciego de nacimiento comienza con los discípulos de Jesús preguntándole a Jesús que quién había pecado para que naciese este hombre ciego. ¿El mismo ciego o sus padres? Y ya solo con esa pregunta comprobamos cómo las enseñanzas de estos líderes religiosos habían calado en lo más profundo de los corazones de los habitantes de Israel. Ya pensaban como ellos. Ahora bien, centrándonos en el testimonio del hombre que había recibido la vista, debemos ver entre líneas que probablemente se encontraba algo decepcionado con los líderes religiosos de Jerusalén, y es lógico. Lo vemos desde el principio. A los fariseos les responde de forma más breve que a los vecinos, y a lo largo de la discusión que tuvo con ellos,
fue mostrando su poca paciencia y hasta cierto punto irreverencia ante estas autoridades religiosas. Todo esto era comprensible. Este hombre sabía que por culpa de las doctrinas de estos fariseos, él fue señalado desde un principio como un hombre pecador y maldecido por Dios, y que además se merecía el castigo de nacer ciego, y ahora que ya podía ver, fue interrogado para obtener alguna prueba para condenar a Jesús e incluso a él mismo por intentar defenderlo y mostrarlo como el Mesías. Por otro lado, debemos tener en cuenta que durante este procedimiento, en ningún momento este hombre llegó a afirmar que Jesús era el Mesías como tal. Solo dijo que sería un profeta, un siervo del Señor, una persona usada por Dios. Porque si no, no tenía explicación que le haya podido sanar de esa manera, razonaba el ciego, el que había sido ciego. Por lo tanto, en un principio, no podían castigarle con una expulsión de la sinagoga, sentencia que vimos en el versículo 22, que les causaba además temor a los padres de este hombre que había sido sanado. No obstante, tal y como se desarrolla el diálogo entre los líderes religiosos y este hombre, en especial en la segunda convocatoria, da la sensación de que sí fue expulsado por su actitud, y porque probablemente sería una contaminación para el resto de judíos que se congregasen en un futuro en esa misma sinagoga. Os comparto esto porque tal y como termina el versículo 34, da la sensación de que fue expulsado, de que fue este hombre excomulgado. Y según un comentario que consulté, los judíos en aquella época tenían 3 tipos de excomunión. Una que duraba 30 días, y durante ese tiempo la persona disciplinada no podía estar cerca de otra persona de la comunidad. La distancia que debía mantener era de 1,5 metros. Otro tipo de excomunión, la segunda, era la que se daba por un tiempo indefinido, y durante ese tiempo estaba excluido de toda fraternidad y tiempo de adoración comunitario. Y al tercer tipo de excomunión, significaba esta la expulsión absoluta del acusado, y estos juicios eran muy serios porque nadie podía tener negocios ni ningún tipo de relación con una persona excomulgada. Estaba prohibido. Hasta incluso se podría castigar a esas personas que de algún modo se relacionasen con esta gente que haya sido excomulgada. ¿Qué pensáis? Duro, ¿verdad? Menudas normas para más absurdas, ¿verdad? ¿Qué forma para más inútil de disciplinar a alguien? Solo se buscaba con todo esto apartar a la persona que supuestamente había cometido una falta, un pecado, para que sintiese la vergüenza de ser señalado por ese pecado. En ningún momento se contemplaba la labor pastoral, el objetivo de restaurar a la persona, de guiarla para que volviese a reconciliarse con Dios y también con los hermanos si el problema había sido con alguno de ellos. Nada de eso. Desde luego, estos líderes religiosos no querían trabajar. Era mucho más fácil apartar a aquellas personas que no cumplían con sus estándares, a tener que hablar con ellos, escucharles, ponerse en el lugar de cada uno y buscar un caminar juntos con el fin de que el amor y la restauración reine en la comunidad. En vez de hacer toda esa labor que debería formar parte del trabajo de un líder, mejor lo expulsamos y ya está, y nos evitamos del problema. Es más, según la lógica de estos fariseos, si por algún pecado este hombre fue castigado por Dios con esa ceguera de nacimiento, de la misma manera, si en un momento dado recibiese la vista, pues era porque Dios le había perdonado. Así que, ¿por qué no recibirle con gozo en la sinagoga? ¿Por qué no dar gloria a Dios y buscar que ese hombre se reconcilie con la comunidad y experimente la fraternidad que había entre los judíos que se congregaban en ese lugar asiduamente? Pues no solo no quisieron hacerlo, sino que lo expulsaron y le dieron a entender que nació ciego por culpa de sus pecados, maldiciéndolo de algún modo con estas palabras. Y nosotros, hermanos, no somos quienes para afirmar tales cosas de nadie. Sabemos bien que el Señor está al control de todo, y si eso, podríamos considerar que la discusión se presenta ante los que creen que Dios se encuentra activo ante todas las cosas que suceden en este mundo, y por otro lado, los que creen que Dios solo permite que pasen algunas cosas, y que por eso
Hay tantos conflictos, enfermedades, guerras y demás sucesos que afectan a nuestra vida y al mundo entero. Pero independientemente de la forma de pensar de cada uno, lo que está claro es que nuestra vida pertenece al Señor. Y si tenemos algún problema, alguna dolencia, alguna enfermedad, ya sea desde nuestro nacimiento o por algún accidente o situación que haya ocurrido durante nuestra vida, Dios sigue al control. Y sea que estemos más sanos o no, conforme pase el tiempo, sabemos que todo tiene un propósito para el Señor si nos ponemos en sus manos. Hasta incluso lo malo, hasta incluso la enfermedad, hasta incluso la prueba. Y como os dije la otra vez, si en algún momento Dios hace el milagro, cuando estamos enfermos, cuando hay necesidad, cuando tenemos algún problema, pues qué bueno, qué maravilloso, ¿verdad? Y seamos agradecidos y usemos ese testimonio para que más personas crean a través de esa señal. Porque a estas alturas ya sabemos que cuando Dios atiende a una necesidad, nos soluciona un problema, una enfermedad, alguna dolencia, no lo hace simplemente para que estemos bien, cosa que por supuesto a Dios le interesa, sino para que por medio de esa señal, de ese milagro, de esa intervención divina, podamos dar testimonio de Dios. Especialmente cuando los médicos ya dicen que ya no hay solución. O que quizás solo puede haber una operación y es muy difícil. Y de repente sucede lo que parecía imposible. Y nosotros, creo, pensamos que es gracias a Dios. Pues qué bueno es no solamente disfrutar de esa segunda, tercera, cuarta oportunidad que Dios nos da. Qué bueno es haber pasado por una mala situación y ahora estar mucho mejor, o haber estado enfermo y ahora estar mejor. Pero más allá de todo eso, seamos agradecidos a Dios porque cada día que podemos despertarnos y conocer más de Él y buscar su voluntad y su reino, es una bendición. Y ese es nuestro objetivo, hermanos, hacer misión. Conseguir que más personas conozcan a Cristo, se arrepientan y crean en Él. Y estos testimonios que algunos de nosotros tenemos son útiles para, junto con el Evangelio, que tiene poder para salvación, puedan mostrar a aquellas personas que no conocen a Dios quién es Dios. Ahora bien, contextos como este, recordamos que desgraciadamente siempre habrán personas que por más que tengan delante un milagro hecho realidad, no lo querrán reconocer. Prefieren reconocer cualquier cosa menos que haya sido una obra originada por Dios. Y uno de los testimonios que más se rechazan no son los milagros relacionados con alguna dolencia, enfermedad o accidente, sino los cambios que hace el Señor en nuestros corazones y que nos hacen pasar de muerte a vida. Es decir, nuestra conversión, que antes no éramos creyentes y ahora lo somos. O que incluso que antes éramos hijos de creyentes y ahora tomamos la tutela, tomamos la cabeza, la idea, vamos directos a Dios sin necesidad de personas que nos estén ahí constantemente llevando a Dios como si fuéramos niños. Ya no somos niños, ya sabemos que cada uno de nosotros podemos ir a Dios por nuestra propia cuenta. Es más, debemos. Pues desgraciadamente, hermanos, hay personas que rechazan todo eso. Rechazan cómo nosotros hemos sido tocados por Dios, cómo nosotros somos prueba también de que Dios existe, de que Dios sigue obrando. Así que, hermanos, seamos nosotros los milagros de Dios que caminan en este mundo hostil, porque lo somos. Cada uno de nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos pasado de muerte a vida, somos un milagro de Dios. El mayor milagro, de hecho, en medio de tantos milagros que podemos pedir, ya lo sabéis, el cojo puede volver a ser cojo, el ciego puede volver a ser ciego, incluso Lázaro, que resucitó, volvió a morir, y tantas cosas. Pero el que nace de nuevo, el que cree en Dios, tiene la vida eterna. Y eso ya no va a cambiar. Por eso es que pienso que la conversión es el mayor milagro de Dios. Por eso es que pienso que los milagros de Dios todavía siguen vigentes. No tanto por la discusión de si puede haber una sanidad o no, porque como he dicho, para mí esto es secundario. El mayor milagro de Dios es que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y por tanto, somos milagros de Dios andantes. Y este texto nos muestra que aun siendo milagros de Dios andantes, aun cuando varios de nosotros tenemos testimonios de cómo Dios nos sanó o nos liberó de una mala situación,
aún así, desgraciadamente, habrán personas que con todo rechazarán nuestro testimonio. Y no pasa nada. Nosotros seguiremos adelante con la misión que ha puesto el Señor para cada uno de nosotros, según su voluntad, dándole gloria. Así que, como digo, hermanos, seamos nosotros los milagros de Dios que caminan en este mundo hostil que no quiere reconocerlo. Y no importa, el Señor igualmente nos usa para ser de testimonio, para ser de luz, para ser hijos de luz, y ya se ocupará Él de añadir a la iglesia a aquellos que deban ser salvos. Nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros compartamos y vivamos el Evangelio, dando testimonio a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, es decir, de nuestra fe. Así que, hermanos, que el Señor nos guíe y ponga las palabras y las obras adecuadas en nuestro ser para actuar como es necesario. Amén.